¿Qué te puedo contar? Pues soy oaxaqueña, tengo 46 años, entonces nací en 1969. Aquí crecí, en Oaxaca. Bueno, me fui a México a estudiar la carrera, después regresé. Y a los 28 años, no, ¿sí que fue? Por ahí, no, 20, sí, perdón, a los 20, me casé muy joven, tuve una hija muy joven a los 22 y a los 28, a los 26 me divorcié, a los 28 me fui a vivir a Francia para estudiar estudios de posgrado. Después, por azares de la vida, me quedé por allá. Me surgió una muy buena oportunidad de trabajar después de los estudios en Ginebra, en Suiza. Y pues ya tengo, pues sí, cerca de 18, 20 años viviendo por allá. Me gusta mucho la literatura desde niña. Cuando vivía en Oaxaca pertenecía al taller de literatura de Julio Ramírez de Cantera Verde y tengo algunas publicaciones, un libro de poesía del 2004, poemas míos que están en antologías o en publicaciones de diarios o de revistas literarias, y este es mi primer libro de cuentos, que estoy muy contenta porque bueno, lo sometí al concurso de culta de la colección Parajes y pues afortunadamente el jurado lo escogió como el libro de la categoría de cuentos que consideraban que, bueno, que era digno de publicación. Entonces pues es un gran honor y una felicidad inmensa para mí. No la voy a soltar, pues qué te puedo decir, es para mí, yo creo que es el resultado de haber logrado transformar una experiencia muy dolorosa en un anhelo de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque no la voy a soltar, me aparece como idea después de la muerte de mi hermana. Mi hermana se suicidó hace aproximadamente 6 años. Fue, como te imaginarás, una experiencia terrible que desencadenó un sufrimiento espantoso. Y en aquel entonces, bueno, yo siempre siento una inmensa necesidad de contar. Siempre, hasta soy muy extrovertida. Entonces toda la vida quiero estar contando lo que me pasa, parece ser que desde niña era así. Y pues qué mejor forma de hacer esta catarsis, de empezar a reconstruirme que contar lo que me estaba pasando. Pero en aquel entonces el proyecto empieza como un deseo, una necesidad de explicar qué es lo que había pasado. Quería entender qué es lo que había llevado a mi hermana a tan terrible decisión, a este desenlace fatal. Poco a poco me fui dando cuenta que el suicidio es un misterio, que es muy difícil no es que sea, es muy difícil, es imposible de explicar. Nunca sabría las motivaciones que la habían llevado porque se las había llevado con ella. Pero entendí también que yo tenía una necesidad de explicarme a mí misma qué es lo que te puede llevar a acumular un tal sufrimiento. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, por otro lado, la psicología. Siempre he tratado de explicar muchas cosas a través del análisis psicológico. Entonces, bueno, me percaté de que el sufrimiento que ella traía, que tal vez de alguna manera yo también, aunque bueno, lo pude digerir y encauzar hacia cosas más positivas, no porque sea mejor que ella obviamente, sino porque a mí se me dieron algunas circunstancias, suerte, etcétera. Pero a lo que voy, que para entender ese sufrimiento que llevamos, incluso pues no solamente ella, yo, sino muchas personas tenemos que ver hacia atrás de dónde venimos, qué cosas venimos cargando. Entonces empecé a recordar las historias que me contaban, las historias de tanto de un lado como de otro de la familia, y bueno, vi que sobre todo hacia un lado había pues cosas terribles, ¿no? Que te las cuentan como anécdotas, pero que te hablan de esa historia familiar que traes. Entonces pues esto fue lo que quise plasmar en estos cuentos, o sea, como no es culpa de alguien, o no hay buenos y malos, sino que traes toda una carga, pues tanto de cosas buenas y malas, pero que te puede llevar a una cadena de sufrimiento si no la identificas y la resuelves a tiempo. Esto por un lado. Por otro lado también, a mí lo que siempre me ha ayudado mucho en la vida son los libros. Con los libros me he reído, como de hecho lo digo en uno de los cuentos, con los libros me he reído, con los libros
he podido también salvarme. Lo digo porque después de este acontecimiento lo que me ayudó mucho fue encontrar literatura sobre el duelo, en el caso de suicidio, es algo que me ayudó mucho. Pero la literatura que encontré sobre este tema específico en aquel entonces fue sobre todo en francés y en inglés, no había nada en español. Entonces pensé que bueno, dar un testimonio, aunque indirecto, porque va a través de los cuentos y de relatos, pero sí hay bastantes elementos sobre lo que me ocurrió y cómo enfrentarlo, pues creo que es algo que puede hacer sentirse acompañados a quienes viven este tipo de duelo, porque generalmente te causa, pues aparte me refiero al duelo, de lo difícil que es por el dolor que implica, también te genera mucha culpa porque piensas que estás enloqueciendo. Entonces al leer que alguien vivió lo que tú estás viviendo te sientes acompañado y como que bueno, te regresa el alma al cuerpo. Con relación al libro, lo que pasa es que tengo como mi vida muy en dos aspectos, ¿no? Soy por un lado funcionaria internacional, trabajo en la ONU, pero bueno, este libro es mi aspecto literario, que pues lo hago cuando puedo, los fines de semana, sí es algo muy fuerte, pero también, bueno, también me gusta mucho ser funcionaria internacional, que ando del tingo al tango. Ahora vivo, por ejemplo, en Mali, bueno, voy y vengo, mi puesto de base está en Ginebra, pero paso la mayor parte del tiempo en Mali, desde hace un año y medio. Entonces, a lo que voy como que, bueno, creo que soy alguien que necesita estar cambiando constantemente para sentir la vida, o sea, para utilizar una metáfora me compararía con el agua, ¿no? O sea, me gusta hacer agua mineral, entonces siempre estoy buscando la manera de que haya esa efervescencia en mi vida. A veces paso, bueno, varios años muy tranquila, pero siempre hay esa necesidad de ir y descubrir el mundo, de ver cosas diferentes. Me parece que hay tantos horizontes, entonces creo que, bueno, esa es una de mis características. Bueno, yo no podría decirme escritora, la verdad, porque no, bueno, escritora es una palabra muy grande y bueno, te tienes que dedicar al oficio. Pienso bueno, que este libro sí es un trabajo serio, me parece que es un buen libro, bueno, modestia aparte, de hecho, porque ganó el concurso, pero obviamente implicó un trabajo de muchos años. Entonces, a lo que hoy no puedo producir tan seguido como me gustaría, porque también está el otro lado que te digo, me encanta, trabajo en derechos humanos en la ONU y también es algo que me gusta muchísimo, que me apasiona. No te podría decir, ay, bueno, lo hago porque no se puede vivir la literatura. Bueno, a lo mejor eso cuenta un poco, pero realmente son dos aspectos que me gustan mucho de mi vida. Pero sí, en Mali, la experiencia en Mali está siendo tan fuerte en muchos aspectos que supongo que escribiré un libro, pero esta vez una novela que implica más trabajo y bueno, tengo que prepararme más para ese desafío. Me preguntan eso, por ejemplo, ¿por qué no te importa pensar si lo van a comprar o no, o si lo van a leer o no? Fíjate que yo creo que para mí era muy importante publicarlo. Ese era el objetivo, publicarlo, porque, como te digo, es transformar algo que fue terrible. Ese duelo que viví, bueno, fue tremendo, durante 2-3 años me destruyó totalmente. Mi familia lo vivió, obviamente hablo de mi hija, mis hijastras y mi marido con mucha dificultad, sin querer, obviamente pues los lastimé mucho durante ese periodo porque yo estaba muy mal, pero me veían todos los fines de semana que escribía el libro, entonces les decía, van a ver, algún día se va a publicar, y el título siempre lo tuve presente porque pues cuando muere mi hermana, entre las cosas que encontramos había un poema que aparece al inicio del libro, en el que transmite esta búsqueda, ¿no?, de la muerte, que ella ve como una fuente de paz, como que, bueno, ella consideraba que solamente ahí iba a estar bien, y hace este poema en el que dice que cuando regrese la próxima vez no la va a soltar. Entonces esta frase se me quedó, me hechizó durante mucho tiempo y yo la quise transformar en algo positivo. Entonces yo lo veo como, no la voy a soltar a ella, pero en cuanto al amor, o sea, el sufrimiento se lo suelto, pero no hay. Entonces, perdón, pero retomando la pregunta, entonces, ¿cómo te diré? Como que para mí es haberle ganado una pequeña batalla a la muerte. O sea, obviamente ella es la que me va a ganar, como nos va a ganar a todos, pero son batallas que se aparecen en tu vida de manera a veces más o menos frecuente. Entonces este libro para mí es haberle ganado esa batalla a la muerte, y con esta publicación festejo esto que me impuse. Este libro para mí es
el símbolo de que pude lanzarme nuevamente a la vida y con mucha fuerza. La portada es un cuadro de mi hermana Tania, ella pintaba. Este es uno de los primeros cuadros que le compré. Originalmente debía ser otro, pero estaba yo que reflejaba más el espíritu del libro, pero era un poco difícil coordinar esto desde allá. Estaba yo ya en África, de hecho, ni siquiera en Ginebra, y había que tomarle una foto al cuadro, pero no encontramos ese cuadro que quería. Después había problemas con quién tomaba la foto, en fin, bueno, entonces este fue el que se pudo tomar, pero es, ya ves, muy bonito también, muy colorido, y también, bueno, refleja un poco, pues, lo que era ella, que pues es también de alguna manera el motor, el hilo que une todos estos cuentos. Pues fíjate que, bueno, tengo un agente que los vende, porque no he visto con Secult. Al parecer ellos no lo ponen en bibliotecas, perdón, lo ponen en bibliotecas o en centros culturales, pero no en librerías. Entonces esa es la dificultad, sí es la dificultad, pero yo tengo una amiga que me está haciendo el favor de vender los que a mí me dieron a precio realmente simbólico, porque bueno, también simbólicamente es importante que el escritor gane, aunque sea un poquito de su trabajo, pero lo que quiero es obviamente que, pues me gustaría, ¿no?, que la gente lo lea, y si no es un precio accesible, pues no están siempre motivados. Entonces, si es un precio muy accesible, y una amiga los está distribuyendo.